Bueno, les voy a grabar hoy el episodio 11 de cáncer de mama. Como se dan cuenta, acabo de desayunar. No, todavía me falta la cocina. Estoy organizando los pañitos de la cocina. Y por aquí me decidí a grabar así, amigos, directo en mis quehaceres, porque si no, no les voy a echar el cuento como es, por cuestiones de tiempo. Y hoy aparté el día para hacerlo de esta manera, porque no tengo mucho trabajo de oficina. Estoy preparando, o estamos, mi esposo y yo, preparando la maleta, porque mañana salimos a Curitiba, aquí mismo en Brasil. Sabroso. Ay, como que se me partió una uña, pero bueno, sí, estoy lidiando bastante con mis uñas, ocupándome de ellas con mucho amor, porque ustedes saben que con la quimio se me cayeron todas las uñas y ya van a este largo. Estoy súper contenta con el tratamiento que estoy tomando, me está yendo súper bien, pero se me partió esta un poquito, ahorita me la limpio. Y bueno, les decía que decidí grabar así porque me han pedido que les cuente con los programas cómo voy con el tratamiento. Mucha gente tiene la curiosidad, el interés, amigos que han seguido el proceso del tratamiento y bueno, me dijeron que estaban esperando el episodio 11 de la historia. Y hablando con Ale, con mi esposo, dijimos, voy a grabarlo así cuando esté haciendo las cosas en casita, porque de otro modo me ha costado mucho sacar el tiempo. Ustedes saben que estamos con el proyecto de Vimes, de los cursos, y también Alejandro tiene sus proyectos también de emprendimiento digital. Entonces, el tiempo, aparte de eso, los consultantes de Vimes Live y nuestras actividades personales, es bastante. Saben que yo me voy a poner una pañoleta. Yo recientemente, bueno, no solamente me han crecido las uñas, el cabello también, pero con este corte, largo de cabello que tengo ahorita, me miro y me parezco mucho a mis hermanos, a mis dos hermanos varones. Claro, ellos son lindos, no estoy diciendo nada que no me quiera parecer a ellos, pero la cuestión aquí es que yo no soy hombre, y es como estoy sin maquillaje. No sé cómo me veo mejor, si con la pañoleta o sin la pañoleta, pero así con la pañoleta como que me siento un poquito más cómoda. Hoy es día de arreglo, tengo que hacerme mi depilación por si vamos a alguna piscina allá en Curitiba. Curitiba no hay playa, playa tenemos aquí. Estamos hoy a 30 y... La última vez que miré la temperatura, 33 grados, 41 sensación térmica. No, 35 grados, 41 sensación térmica. Ayer llegamos a 43 sensación térmica. El calor estaba ayer sabroso. Nosotros felices, Alejandro y a mí nos gusta el calor. Por eso es que amamos este pedazo de tierra brasileño, porque nos gusta mucho el calor y la playa. Bueno, comentándoles de cómo sigo con el tratamiento. Voy muy bien. Estoy haciendo un tratamiento, ya no es en el hospital oncológico. Estoy haciendo un tratamiento privado y me está yendo excelente con ese tratamiento. Full energía,
recuperando las fuerzas. En 2 meses ya tengo que hacerme una serie de exámenes para saber cómo voy, desde hormonales, sangre y todo lo demás. Es como un rastreo, un seguimiento que hacen muy completo. Ya me dieron las órdenes, pero será dentro de 2 meses porque le estamos dando como oportunidad al tratamiento para que vaya funcionando, para que vaya haciendo el efecto y saber cómo va en 2 meses, si hay que cambiarlo, si seguimos con el mismo tratamiento. Me ha ido muy bien, tengo energía, pero full energía. Ustedes saben, entre otras cosas, sigo recogiendo la ropita, que después me toca la cocina. Ay, la cocina todavía, miren, está sin recoger, pero voy a recoger por aquí la ropa y les sigo echando el cuento. Que es la primera vez que hago esto así, que les voy a echar los cuentos a ustedes mientras hago los oficios. Me disculpan porque miren cómo estoy. Los oficios aquí en la casa no se pueden acumular. Este apartamento es pequeño, pero es muy lindo. Aquí estoy en el lavadero de la casa. Este sí lo mantengo muy organizado, muy limpio. Vamos a ir a Curitiba esta semana porque vamos a hacer un programa de Titanes Digitales. Ya fuimos a otra parte muy linda de aquí que es cerca, que es playa. Entonces, ahora vamos a ir a algo que es como montaña. No conozco Curitiba, pero hemos visto varios programas en YouTube y es lindo. Entonces queremos ir para conocer y también para mostrarle a ustedes que conozcan un poco más de Curitiba. Eso es en el canal de Alejandro, es de los dos, de Titanes Digitales. Trabajamos juntos en todos los proyectos, nos fascina trabajar juntos. Bueno, les quería también comentar con respecto a los efectos secundarios que tuve después de la 4ª y 5ª quimioterapia. No fueron efectos muy gratos. Ustedes saben que hasta la última quimioterapia, ustedes me vieron que yo tenía, hasta la última que les compartí, creo que fue la 3ª, tenía mis uñas, mis cejas intactas y las pestañas. Con la 4ª quimioterapia, amores, que de hecho el test de kinesiología me decía que era mejor no hacerla, sino que me iban 3. En la 4ª, cuando me hicieron el test de kinesiología, ya es como que el cuerpo no estaba muy bueno para hacerla y más o menos la rechazaba. Pero en la 5ª, el test decía no hagas esa quimio, pero yo la hice. Claro, siguiendo las instrucciones de los maravillosos médicos, que me fascinó, ¿no? Cómo ellos me ayudaron, pero que les cuento que fue bastante fuerte. Se me cayeron todas las uñas en la 4ª quimio. Voy a prender la luz por aquí para que se vea un poquito mejor la grabación. En la 4ª quimio ya fue diferente porque ustedes saben que yo me recuperaba pronto, a los 8 días, 12 días máximo, ya me sentía bien, óptima, con energía. En la 4ª quimioterapia casi que, no pude ir a la cita con el oncólogo porque no me podía casi ni levantar, no podía casi ni caminar de la debilidad que me dio general. Las manos se me durmieron mucho. Las manos se me dormían totalmente y todas las uñas se cayeron.
No les quiero ni compartir la foto, pues las uñas se pusieron negras y luego de que se pusieron negras, era cuestión de circulación, según el test de kinesiología, y me hicieron mis terapias de acupuntura con semillas, muy buenas. Sin embargo, se me cayeron las uñas. La química es fuerte, ¿no? La quimioterapia es bastante fuerte. Y ya el cuerpo la estaba rechazando, por más de que yo hice terapia emocional, terapia de acupuntura con semillas, pero que va. No me dieron nunca ni indigestiones ni dolor de cabeza, solamente al principio, en la primera quimio que me dio gastritis, pero en las últimas ya no sentía malestar en el estómago. Bajé de peso, pero ya en la tercera y cuarta recuperé el peso. Pero sí les comento que la cuarta y la quinta quimioterapia tardé mucho para recuperarme. La cuarta, el día 21, era que me estaba sintiendo un poquito mejor y ya tenía que ir a la quinta quimio. El día 21 me sentí con un poquito más de fuerza, todo lo demás, con todo lo que se hizo. Pero la quinta quimio, que fue la última porque me hicieron los exámenes y el oncologista, como se dice aquí, oncólogo, dijo: ya no puedes recibir más quimio, ya estás lista, preparada para otra fase del tratamiento o para la cirugía. Entonces, en la quinta quimioterapia les cuento que esa sí que fue el colmo de los colmos en cuanto a cómo me sentí. Muchos síntomas. Esta voz gruesa, no crean que tengo gripe. Gracias a Dios no me dio ninguna gripe ni ningún virus durante todo el tratamiento. Esto que les estoy contando ocurrió hace 2 meses ya, ¿no? La quinta quimioterapia fue hace 2 meses y un poquito más. No había tenido muchas ganas de grabar. Ajá, moví un poquito el celular para seguir aquí con la ropa, colocándola en las gavetas. Les decía que no tuve muchas ganas de grabar en ese momento porque me veía en el espejo, totalmente sin cejas, sin pestañas, se me cayeron todas, ya las recuperé, sin uñas. El cabello sí siempre me gustó cortico, en este largo es que no me gusta mucho, pero amo mi cabello que ha respondido al tratamiento también muy, muy bien. Bueno, les seguía diciendo que en la quinta quimio, ya cuando el médico vio los exámenes y dijo que no más quimio, sino seguir con el tratamiento, fue un alivio. Y había también así como primero una consideración entre el mastologista y el oncologista, porque el uno quería, antes de la cirugía, que hiciera más quimio, el otro le dijo, el oncologista dijo que no, ya era suficiente, ya no podía seguir haciendo quimios por los resultados en los exámenes. En realidad que el test de kinesiología salió tal como era, de que no podía recibir ya más quimio, el cuerpo no estaba muy contento con la quimio. Pero total que no me hice más quimio y fue muy bueno. Allí ya el mastologista se encargó de lo demás del tratamiento y pasé ahora a hacer un tratamiento de recuperación de todo el cuerpo y ahora terminar de eliminar el pequeño quiste que de 10.5 que estaba al inicio. Si no han visto los programas donde grabé y describí todo, cómo fue el proceso, cuando me hicieron los exámenes y todo lo demás, hay 10 episodios, 10 capítulos, pueden verlo. Algunos son cortitos de 10 minutos. Hay uno por ahí que me pasé de tiempo, muy largo. Pero ahí explico todo el proceso. Y ahora pues quería contarles cómo estoy en la actualidad. Aunque hemos tenido que tomar entre mi esposo y yo, bajo oración, después de mucha investigación, hemos tomado decisiones con respecto al tratamiento que iba a seguir. Y estoy muy feliz de hacerlo. De hecho, estoy muy feliz de haberme hecho esas quimioterapias porque bajó muchísimo el quiste de 10.5 a 3.1
de fondo tiene y 1.8 en la parte de al frente, así que está muy pequeño, ¿verdad? En comparación. Ya después los exámenes dirán cómo estoy o cómo está el quiste, porque yo me siento muy buena de energía, de todo, salud. El último examen que me entregaron, bueno, sorprendente porque los médicos me dijeron maravilloso, ya de la hemoglobina me bajó a 11 y ya en el último examen otra vez estaba en 13.8, súper bien, o 14.2, tengo que revisar otra vez los exámenes. Lo que sé es que me dijeron que estaba súper bien y todos los valores, creatinina, urea, todo estaba óptimo. Y también mi parte física, no se vayan a preocupar si me ven muy pálida, pero no, en realidad es porque, bueno, a veces efecto de la cámara. Pero ahora me está saliendo cabello por demás, miren, casi que barba. Tengo que estar pendiente para las depilaciones y todo eso porque mucho cabello. Las que más me han tardado son las cejitas. Nosotros por herencia tenemos cejas poco pobladas, pero también están ahí súper bien. Les sigo el cuento. Lo que pasa es que no quiero mover el teléfono así. Aquí estoy en mi habitación, estoy arreglando todo, ya dejé. Tengo allá la maletica que vamos a usar mañana, ya tengo todo. Ya organizé la ropa. Ya tengo todo organizadito por aquí. Me faltaba la ropa. Hoy tengo una reunión especial, las tenemos en Zoom en la noche. Están reparando el salón donde se hacen las reuniones, entonces los martes tenemos la reunión vía Zoom, porque no había espacio horario como en otros salones, entonces la tenemos vía Zoom. En vía Zoom me coloco esta peluca. Ahora les muestro. Me coloco esta que es semi natural. Esto es un regalo que me hicieron. Es linda, me gusta el color y me gusta el estilo y el corte. También me dieron esta es de cabello 100% natural. La lavé, huele rico a champú, pero tengo que plancharla. Este color no me gusta mucho, como que me veo pálida con él, pero también el corte es muy fashion, ¿ven? Es fashionista, me gusta también, pero esta no la he usado mucho, he usado más la otra. No me acostumbré nunca a las pelucas, lo estoy haciendo porque es en pantalla, para que no se me vea este corte, para no parecerme tanto a mis hermanos varones. Si me pareciera a mi hermana, quedaría fino, pero mi hermana tiene su cabello abundante y largo. Así que me estoy pareciendo, se me ve la nariz más grande con este corte. Pero amo mi nariz. Corto aquí y les continúo con el cuento del tratamiento que estoy haciendo. Ya empecé en la cocina. Aunque la cocina es pequeña y es facilita de arreglar. Voy a hacer un té. Ustedes saben, les doy un dato. A mí me gusta comprar las ollas que esta parte se pueda retirar. Ustedes saben que las ollas guardan a veces en esta tapita mucha humedad, entonces la humedad no es buena. Si no la puede uno retirar para mantener eso limpio ahí adentro, es fuerte. Aquí es muy bueno, estos son productos de aquí mismo de Brasil, antiadherentes, muy buenos. Voy a hacer un té. Me encanta el té en este verano. Ya llegamos a 36 grados. Voy a hacer amores. Yo en las clases de los lunes les estoy diciendo algunos tés relajantes. Pero es que me puse los lentes para leerles. De que este té es de fresa con naranja. Este es especial para hacer frío. Yo pongo 4 sobrecitos en un poquito de agua porque después lo enfrío con hielo. Él tiene stevia en hoja natural. No le ponen stevia de esta blanca refinada porque es igual.
Si vamos a ultraprocesar la stevia, amores, es igual que el azúcar blanca. Por favor, vamos a comprar la hojita de stevia, anoche les explicaba, y a triturarla. Aquí ya la venden triturada, es verde, verde intenso, después les muestro por aquí. Pero esta ya la tiene, entonces ya sale dulce. Y después les enseño unos trucos para que quede como si fuera una, decimos en Colombia, gaseosa o un refresco de esos de botella, ¿verdad? Después les digo cuál es el truco para que quede así. Pero hoy no lo voy a hacer así, lo voy a hacer como es de estos sabores que me gustan, cítricos, fresa y naranja. Fresa en portugués es morango y laranja es naranja. Es muy parecido el idioma, por eso es tan difícil aprenderlo, porque es muy parecido al nuestro, entonces uno se confunde. Voy a montar el té y mientras lavo los platos les sigo echando el cuento del tratamiento. Saben que yo uso estas bandejas donde viene a veces la carne para echar lo que utilizo, las conchas y eso, porque aquí todo se recicla, pero no tenemos patio para hacer abono. Entonces yo este tipo de basurita la coloco aparte para que en el edificio no salgan olores desagradables, ¿verdad? Y haya más trabajo para el celador. El celador es un administrador parecido al conserje, pero tiene otras labores aquí. Aquí tenemos un celador espectacular. De repente cuando esté grabando un día de estos lo escuchan porque me habla por aquí por la ventana que da el estacionamiento. Nos habla Alejandro y a mí, nos saluda. Él dice que está aprendiendo español. Pero a veces les cuesta mucho. Aquí el idioma es hermoso, me fascina el portugués, pero le cuesta a la gente pronunciar en español y a nosotros nos cuesta un montón más pronunciar bien el portugués porque es de aquí de la garganta. Lo que nos enseñaban de niños en Venezuela, en Colombia, ¿verdad? De hablar bien moviendo la lengua. Aquí es todo lo contrario. Aquí rosa es goza, goza. Entonces es todo lo contrario, por eso es que a ellos les cuesta mucho, por ejemplo, hacer esto. Prácticamente para ellos imposible. Hacen mucho ejercicio para poder hacerlo. Les decía ese tips para que a veces en Venezuela y en Colombia guardábamos esa basura que sirve para abono y se la dábamos a las personas que tienen patio o solar, como le llaman. Pero aquí no tenemos, ni tenemos a quien dárselo, entonces se saca de una vez, pero ya se saca aparte. Y aquí el camión de baseo o la lixu, que aseo es lixu o basura, pues el camión de lixu pasa día por medio, fijo, puntual, sea el 1 de enero, el 31 de diciembre, el 25. Es algo puntual. Sería imposible en estas localidades que el camión se tomara un día libre. Muchísima población y más en esta zona turística. De hecho, les quiero hablar un poquito más adelante del apartamento. Esto es un apartamento especial para turistas, pero nos lo alquilaron desde que llegamos y estamos felices porque vivimos a una cuadra de la playa, de una de las mejores playas de aquí de la Bajada Santista y de aquí de Playa Grande. Entonces estamos súper felices aquí con este apartamentico y por eso es que ustedes le ven así como decoración antigua, porque este era un apartamento para que la gente llegara y saliera. Todos los muebles son de aquí, a excepción de algunos que hemos comprado nosotros, sofá cama para que haya más comodidad. Nuestra cama, nuestro juego de cuarto, el closet que vieron es de nosotros, porque esto tiene algo, es muy como, ¿cómo le podemos decir nosotros? Quita y pon para guardar y para irse a los 2 días o a los 8 días de la playa. Entonces hemos ido haciéndole bastantes cambios al apartamento. Pero algunas de las cosas que ven, hemos decidido, por ejemplo, la nevera, el comedor, todo lo que está aquí en la cocina de muebles es de aquí. Hemos decidido ir decorando con poquitas cosas, porque no nos gusta tener muchas cosas, para que esté todo al día, esté bien bonito y sea acogedor,
pero es un apartamento para turistas. Miren gente, mi hermana hace un té muy sabroso que ella le coloca la fresa, le coloca el morango a las tacitas donde lo sirve, pero creo que primero hace como una especie de mermelada con el morango, con la fresa. Eso queda, y creo que ella lo hace de toronjil, no recuerdo muy bien, o de hierbabuena. O le voy a pedir la receta y se la voy a compartir, porque eso es un exitazo cada vez que ella lo hacía cuando yo estaba en Venezuela. La gente le fascina. Les hablaba del tratamiento, amores. Miren, hablar del tratamiento que yo he seguido directamente, muchas personas me han preguntado cuál es el tratamiento que yo estoy siguiendo ahora. Pero es algo delicado hablar de un tratamiento que uno está siguiendo. Yo les voy a decir por qué me parece delicado. Porque en cuestiones personales, religión, política, temas socioeconómicos y tratamientos médicos son temas muy personales, ¿verdad? Déjenme en los comentarios y me dicen si ustedes opinan igual que yo. Me parece que esos son temas delicados y que ponen a pensar mucho a la persona. Cuando uno les dice qué tratamiento está siguiendo, bueno, y algunos amigos de uno pueden inclusive hasta preocuparse, wow, ¿por qué decidiste eso? ¿Por qué mejor no hiciste eso? Desde las mejores intenciones. Entonces el tratamiento que yo estoy siguiendo ahorita, este me lo he reservado solo para personas de mucha confianza. Saben qué tratamiento estoy siguiendo, pero yo no les estoy diciendo a todos, ni por las redes sociales, ni nada, qué tratamiento estoy siguiendo, en realidad. Ni tampoco en los cursos de BIMES estoy hablando acerca de eso. Lo que sí les puedo decir es que el tratamiento me está cayendo súper bien y en el futuro veremos los resultados finales del tratamiento, cuando me empiecen a dar los resultados de los exámenes y todo lo demás, ¿verdad? Y también, bueno, uno verá si cambia otra vez de tratamiento. Eso no es el tema para mí ahorita, porque me siento muy bien y bueno, y me siento también confiada en que cuando me hagan los exámenes es en ese momento que voy a tomar otra decisión, si hay que tomarla o seguir el mismo procedimiento que estamos llevando. Lo que les digo es que el tratamiento va excelente. Me siento muy recuperada, súper bien en poco tiempo. Así que me parece que eso es una cosa importantísima en este caso. Porque a veces, inclusive, la recuperación a nivel emocional ha sido muy buena. Eso es algo que no he dejado de aprender. Ya con las técnicas que me dieron o me ayudaron los terapeutas. Y yo con las técnicas que enseño en los cursos. Entonces, de hecho, algunas de esas técnicas que usaron conmigo los terapeutas, las estoy enseñando en los cursos, porque no son mayor cosa, no son cosas difíciles y son cosas que todos podemos aplicar en el día a día. Ustedes saben que decidí regalar 4 cursos de la técnica de 5 pasos. Ya estamos terminando con el 4.º curso, fue todo un éxito, la gente está contentísima. Y ahorita en febrero vamos a comenzar con el de PNL. Vamos a dar 4 clases de regalo, así que también les voy a dejar aquí en el enlace para que los que quieran hacer este curso de PNL. Vamos a hacer el curso de PNL basado en la comunicación asertiva en la familia, en el trabajo, ¿verdad? Con la gente que nos rodea, pero especialmente va a estar dirigido a cómo tratar, cómo comunicarnos cuando tenemos personas enfermas en la familia que tenemos que cuidar, inclusive cuando varios familiares tenemos que hacernos cargo de una situación específica. Y desde la experiencia de Alejandro y mi persona con esto del cáncer de mama, también vamos a hablar un poco de eso. Lo vamos a hacer siempre las clases entre Alejandro y yo. Eso es algo que me gusta mucho. Lo llevamos a la práctica ahorita con la técnica de 5 pasos, que es una técnica para optimizar la salud. Si ustedes quieren saber el curso gratuito, las clases, las masterclass están allí en BIMES Live. Vayan a la playlist y buscan masterclass, ahí están todas en orden. Pueden hacer su curso completo y por la playlist ven también 60 retos que ustedes pueden seguir. Les va a gustar muchísimo, ¿vale?
Con respecto a, sigo hablándoles del tratamiento que estoy siguiendo, muchas personas, después de que salen de la cirugía, tienen muchos episodios de nervios, queda como un efecto postraumático después de las quimioterapias. Y ustedes saben que cuando me estaban haciendo los exámenes en el hospital oncológico, los últimos exámenes ya para decidir si me seguían haciendo o no quimioterapias, conseguía personas que ya tienen 3 y hasta 4 años haciéndole seguimiento al quiste, al tumor, al cáncer, y dicen que los nervios que les dan cada vez que entran a hacerse un examen y cada vez que les van a dar el resultado son muy fuertes, están en tensión completa. Hay mucho miedo detrás de esa experiencia de cuando te entregan el primer examen y te dicen positivo para cáncer, entonces después te dicen tienes que hacerte seguimiento cada 3 meses, luego cada 6 meses, luego una vez por año. Entonces tuve la oportunidad de hablar en portuñol con muchas personas allí en el oncológico y dicen que es un trauma enorme, saber que les vuelvan a dar un diagnóstico así, no es para menos. Yo les digo que hasta los momentos ese trauma no lo he sentido. Ya inclusive cuando voy a los exámenes o me dicen que tengo que hacerme exámenes, voy como que después de la quimioterapia todo para mí es fácil. Es mi caso, cada caso es diferente. Si ustedes sienten nervios, está bien, y abracen ese miedo, siéntanlo para que después lo despidan con todo el amor, porque ese miedo hay que sentirlo para poderlo gestionar, no bloquearlo, decir no tengo miedo, no tengo nervios, no estoy tranquila, eso es mentira. En las clases se los explico, pueden ir a las clases y verlo, ¿ok? Pero ahorita voy muy bien con el tratamiento. Yo voy a terminar de limpiar la cocina, porque me quiero dar un bañito, sentarme un ratito en la oficina para preparar la maleta, ¿vale? Y si recuerdo otro dato así interesante de lo que estoy haciendo, del tratamiento, les digo, ¿ok? Ya terminé por aquí, ya terminé el té frío, le voy a llevar a Alejandro, ya colgué la ropa, ya la cocina quedó linda, limpiña, mi amor. Tecito que te preparé, vamos a ver si le gusta, pruébalo a ver. Estoy aquí grabando, cayendo otra vez en las trampas de mi esposa, por aquí trabajando, editando, pasando aprovechando 36 grados, 42 sensación térmica. Sí, pero bueno, rico porque uno se pone más activo. Eso, ahí está, ¿no? El sol Bueno, a afuera. mí el calor me activa la creación, me pongo más creativo, Qué bueno, más activo. chévere. Y cuando uno está haciendo terapia, hablando de terapia emocional, empieza uno a recorrer un camino lleno de dinamismo. Es verdad, y con el calor hay más dinamismo. Prueba el té y dile a la gente cómo te parece. Muévelo un poquito, que tiene el hielo arriba y abajo está el Está bueno. fresa y naranja. Es eso. Ok. Y yo por aquí continúo, me voy a tomar mi té para ahora sí darme mi baño. Ustedes saben que yo me puse esta pañoleta hace rato, pues yo la uso así tipo motorizado para ir a la playita y todo lo demás, pero ustedes saben que me la puse fue tipo oficio. Cuando me miré por detrás tenía una puntica atrás, me dio risa. Ya colgué la ropita, ya estoy haciendo una segunda lavada porque tengo que dejar todo para mañana limpiecito. Normalmente a esta hora hacemos todos juntos, bueno, más temprano, Ali y yo hacemos todos los oficios juntitos. Él es el especialista en la cocina, pero hoy él está dejando adelantado el trabajo porque mañana estaremos en la vía todo el día, o parte del día, conociendo. Mañana les grabo porque para el próximo programa ya va a ser para Titanes Digitales. Mañana graba Alejandro. Tiene muchas ideas para las grabaciones, para mostrarles Curitiba. Entonces en realidad que
Ya aquí es mediodía, por eso es que el calor se puso fuerte. Pero ya para estar en la oficina en un ratico, no tenemos todavía ganas de comer, porque en realidad que el calor nos quita un poquito el apetito y ya tengo allí deshielando, lo que vamos a hacer. Tengo lentejas, me encanta la lenteja. Me mandaron a comer lentejas. Tengo más bien que controlar un poco porque la hemoglobina me sube a veces mucho. Y tengo por allí el tecito que me quedó. Y parte también del almuerzo ya listo. Entonces, rico porque ahorita lo que voy a hacer es a darme un bañito, arreglarme. Por aquí no me da casi la luz. Ya colgué la ropa de playa, que es la que más usamos aquí. Y en verano más. Entonces ahora lo que voy a hacer es a darme un bañito, arreglarme, para sentarme un rato en la oficina porque hay que hacer la maleta. La maleta sí la vamos a hacer entre los dos. Alejandro tiene ahorita una clase del emprendimiento digital, entonces bueno, vamos a esperar. Y se me mueve mucho el brazo, se van a marear ustedes en este video porque no lo tengo en una mesa ni en un paral fijo. Lo quité del paral fijo. Bueno, me voy a dar un bañito para refrescarme, arreglarme un poquito mis cejitas y en un rato me conecto otra vez por aquí para contarles otra cosita de la maleta, de lo que estoy preparando para mañana. Aquí estoy haciendo, antes de sentarme en la oficina, una prueba con este micrófono. Ya lo he usado, pero quiero saber si lo supe conectar. Mi esposo está ahorita ocupado. Vamos a ver cómo sonó. Es que hice un intento, pero me salió eco. Vamos a ver cómo sale este. Bueno, les comento para los que no saben que nosotros aquí tenemos la oficina en casa. Es rico porque ahí está la entrada de la casita. Hoy tenemos todo abierto, dejando entrar el sol. Y por aquí yo preparando algún material, adelantándole trabajo a mi querido esposo relacionado con el programa que va a hacer en Curitiba, consiguiendo algunos datos interesantes. Ustedes saben que consigo los datos, pero en portugués, entonces los paso a español para poder contarles o darles datos exactos cuando estemos en Curitiba, ¿verdad? Porque es la idea de estos programas que estamos haciendo. Y también les quería decir, bueno, espero que me esté funcionando súper el micrófono porque tengo un ventilador aquí al frente y es delicioso porque refresca la oficina, rico. Tenemos también ventiladores de techo aquí porque el verano tiende a ser algo fuerte, pero pocos días es así. La mayoría de veces el clima aquí es súper agradable. Quienes conocen San Cristóbal en Venezuela es un clima similar a ese cuando se está en primavera. En verano es que hay algunos días como este. Claro, ahorita con el cambio climático pues varía muchísimo. A veces el pronóstico del tiempo se equivoca totalmente. Lo que nos dice no es. Ahorita en verano se nos han anunciado días de lluvia y ¿qué va? Son días bastante calurosos, así que es así como a ver qué nos depara el clima. No hay algo fijo. Parece ser que nos va a ser días muy agradables en Curitiba. Esperemos que así sea, que el pronóstico no se equivoque tanto. Y entonces estoy buscando, recolectando algunos datos para el programa que vamos a hacer allá en Curitiba de Titanes Digitales. Bien interesante, ya se van a enterar. Y estaba también aquí con mi agenda. Ustedes saben que yo soy para la agenda, me gusta mucho agendar, llevar las cosas en orden. No les he hecho más programas de agenda también, me los han pedido. Ya vamos a hacer programa de agenda para que ustedes tengan también la
agenda al día. Este año conseguí esta que me gusta mucho. Es de la marca Victoria Journals. Victoria Journals. La tengo por aquí en lápiz. Lo que voy a hacer y les voy a compartir. Victoria Journals. Bien bonita es. Ella es mitad y mitad. Mitad que ya viene con el calendario progresivo, sin fechas, sin días. Yo tengo que agregarle esos datos. Y otra parte que viene así con puntos para hacer las entradas que uno requiera. Les voy a ir mostrando porque no hemos hecho taller también de agenda desde hace días. Hay que hacerlo, ¿verdad? No me coloqué zarcillos. Voy a buscar unos zarcillos para poner. No caí en cuenta, no me di cuenta. Y por aquí ya estaba marcando, mi día va súper bien. Este es el día de hoy. Ya marqué varias cosas. Ustedes saben que cuando uno coloca el checklist se emociona. Hay un fluir de dopamina. Entonces eso es importantísimo cuando uno le va dando el checklist a la agenda. Voy a cortar un momentico este video porque voy a ver si sí me está grabando bien. Y me voy a poner zarcillos porque no me puse zarcillos. Se me olvidó. Ya regresé. Ya regresé con mis zarcillos. Yo grabando me he dado cuenta que aquí tengo menos cabello, aquí tengo más. En las grabaciones que uno más se da cuenta, ¿no? Estos no son vacíos ni pelones, canas. Ya estoy averiguando qué me voy a hacer, qué look me voy a hacer. Y atrás sí tengo bastante cabello. Qué cosa, ¿verdad? Sale por sectores. Pero yo estoy muy contenta con los resultados que he tenido con el tratamiento. De hecho, estoy tomando ahorita una vitamina específica. No son pastillas, el tratamiento que estoy tomando es bajo la lengua. No me acuerdo cómo es que le dicen a eso. Y también estoy aplicando unas cremas específicas. Pero el resultado en el cabello, mi cabello está precioso, la piel también. No tengo filtros en este video, ¿ok? No hay filtro aquí. Me están viendo al natural, claro, me maquillé un poquito las cejas ya. Que es lo que más o menos hago todos los días, maquillarme un poquito las cejas. Claro, hoy estoy súper relax. Ya Alex se levantó un ratito a descansar, porque él sí trabajó en la mañana en la oficina. Entonces ahora cambiamos. Casi siempre hacemos los dos, todo en equipo, pero hoy varió un poco. Por lo que les estoy diciendo, nos preparamos para ir mañana al viaje, pero él ahora está terminando lo del almuerzo, dándole los últimos toques, mientras yo hacía aquí mi cuestión en la oficina. Y así haremos hoy todo. Lo que sí hacemos juntos es la maleta, que la haremos después de que él dé la clase, y mientras él da la clase también voy a aprovechar de terminar de recoger datos. Amor, es algo que me ha servido muchísimo del tratamiento que estoy haciendo. Ustedes saben que un síntoma que quería compartirles a ustedes de la quimioterapia fue como una especie de cansancio en lo que tiene que ver con la memoria. No retenía información y olvidaba hasta datos básicos de la vida. Nombres. No me desubiqué nunca, para nada. Algunas personas allí, compañeros de los que recibían la quimio, sí me echaban el cuento que ellos se desubicaban a veces. Así de repente. Tenían como espacios de tiempo que no se ubicaban, dónde estaban. Eso nunca me ocurrió, pero sí en cuanto a memoria. Por ejemplo, en las reuniones que nosotros asistimos semanalmente, uno participa en esas reuniones. Y me costaba muchísimo expresarme en mis propias palabras. Entendía el material y todo. Inclusive, ahora comprendo cuando algunas personas dicen, wow, me preparé, pero no pude dar comentarios porque me enredo o se me olvida o me da como un bloqueo. Las entiendo porque eso no me había ocurrido desde hace mucho tiempo. Quizás antes por los nervios. Yo pensaba mucho como en el qué dirán, el ego. Y he ido en proceso para sanar esa parte. Entonces estaba
disfrutando mucho los comentarios, inclusive los daba en portugués y di asignaciones en portugués también, partes que nos asignan, pero durante la quimioterapia eso fue imposible porque había como esto de que me olvidaba de las cosas y datos básicos, de verdad cuando les estoy diciendo, a veces buscaba un nombre en el cerebro y no lo encontraba, qué incómodo, qué desagradable. O tenía que recordar algo básico como de tomarme algo, una parte del tratamiento y lo olvidaba. Con el tratamiento que estoy tomando ahorita, la cabecita está que vuela, eso me ha parecido también buenísimo, maravilloso, estoy súper mejor de la memoria. Algunos me han preguntado eso, ¿no? Efectos que deja la quimioterapia, entonces quería también en este programa aprovechar de decirles, en mi caso, no todos los casos son iguales, por eso es que les decía hace un rato que decirles qué tratamiento estoy siguiendo, qué recomendaciones estoy siguiendo, o una dieta inclusive, una dieta que estoy siguiendo ahorita. Cuando digo dieta es un estilo de nutrición. Esas son cosas que poco comparto, porque es que ahorita hay tantas ideas de alimentación, de nutrición, de cómo hacer ejercicios, cuáles son los mejores. Y eso varía tanto que en esos temas puede haber hasta contrariedades. Entonces ese tipo de datos yo prefiero no darlos. Y yo no soy doctora para estarles diciendo a ustedes qué es lo mejor o qué les conviene más. Creo que esas son cosas que ustedes deben hablar con el profesional de la salud para quienes estén pasando por un proceso de cáncer o estén con algún proceso de una enfermedad. No tiene que ser cáncer. A veces las personas que tienen lupus, fibromialgia, enfermedades autoinmunes como Guillain-Barré, entre otras, u otro tipo de enfermedades que les mandan dietas específicas o estilos de nutrición específicos, a mí me parece que eso lo deben seguir tratando ustedes con el profesional que los está atendiendo, y desde aquí nosotros ayudamos mucho en la parte emocional. Esa es la parte que a nosotros nos gusta atender, que atendemos de hecho, y que ayudamos a las personas con los cursos, ¿vale? Para que ustedes sepan, de que yo les vaya a dar alguna recomendación de que esto es mejor o que aquello otro es mejor o que no lo hagas así, no lo voy a hacer. También me pueden decir en los comentarios si ustedes siguen una dieta específica para su cuidado, o si pasaron por algún proceso de quimioterapia que fue lo más recomendable para ustedes. Lo pueden compartir conmigo. Yo con algunos amigos por privado y claro, la familia, he compartido, ¿no? Cómo es que estoy llevando a cabo esa nutrición ahorita y me ha servido bastante. Me ha ayudado muchísimo. Pero como les digo, siempre lo hago con el test de kinesiología, ya por acupuntura o por técnicas de acupuntura de medicina china, y he tratado de evitar en lo más que puedo los químicos. Eso sí les digo, las cosas químicas para no sobrecargarme. Creo que a este momento yo ya estoy desintoxicada de tanta química que le metí a mi cuerpo, porque ya recientemente cuando empecé con este tratamiento nuevo, recientemente no, como lo comencé terminando la última quimio, a los pocos días lo comencé. Y cuando me hizo Lisbeth test para saber qué tratamiento de acupuntura, de imanes o semillas, no me iba nada. Ya estoy pronta a hacerme otra vez chequeo con acupuntura para ver qué tal estoy, que en este caso me lo hace mi cuñada, ¿vale? Así voy ahorita con los tratamientos. Me ha ido muy bien. Lo que les voy a decir de verdad, que sé que tengo que mejorar es más con el ejercicio. Porque si caminamos mucho, está pasando una gandola. Espero que no quede grabado. Un camión pesado. Por aquí es poco común porque esto es urbanización, ¿no? Lo que llamamos en Venezuela urbanizaciones. Muchos edificios no pasan carros de carga, pero hay sus excepciones. A veces están perdidos, porque por aquí no hay negocios. O puede ser también que estemos en el horario de permiso para mudanzas. Aquí es por horario. En cualquier momento no puede llegar camiones de mudanza.
Puede ser que también sea algo así. Eh, Les comentaba que cuando uno hace este tipo de tratamientos, recomendarlo es delicado, ¿no? No es tan, no, uno no debe estar en eso de que voy a recomendarte mejor que hagas acupuntura. Mucha gente se ha comunicado conmigo preguntándome. Yo les digo, mira, lo que yo hice es esto, pero no es que te lo estoy recomendando. A mí me funcionó muy bien hacer un mantenimiento de acupuntura durante todas las quimios. Aquí estaba mi cuñada y fue maravilloso. Porque ella me testaba también, me daban, aquí todo es, en el hospital te dan todo, no tienes que pagar ni medio por medio, decimos en Venezuela, ¿no? Ni un peso decimos en Colombia. Y aquí ni un real por el tratamiento, nada, tú solo das las gracias. Pues te dan el récipe y después vas a la farmacia, te dan toda la medicina, absolutamente toda. No tienes que comprar nada ni invertir nada de dinero cuando recibes quimioterapia u otros tratamientos aquí. Entonces yo llegaba y Lisbeth testaba todo para ver qué me iba y qué no me iba, pero en realidad casi no me iba nada de lo que me mandaban, casi nada. Creo que el omeprazol fue lo que tomé y eso me fue cuando me dio el ataque gástrico que les comentaba en el programa 1 o 2, que les comenté que me dio un ataque gástrico muy fuerte y eso fue cosa de un día. Con acupuntura se me quitó totalmente. Entonces fue maravilloso, no tomé mucho químico y después los médicos veían los exámenes y no me mandaban más nada. Pero les estaba diciendo que ahorita yo lo que noto es que tengo que mejorar con el ejercicio porque camino mucho en la orilla de la playa, a veces damos caminada rápida, nos gusta bailar, pero así ejercicio como tal, ya tengo que incluirlo. Al principio de este tratamiento me dijeron que no fuera a estresar la mama, ni con más biopsias, ni con más mamografías, ni con haciendo pesas o trabajos fuertes con la mano, porque tenía que esperar que el cuerpo se volviera a acoplar a la normalidad debido a la baja energía que quedé después de las quimios. Ya después del último examen que todo estaba normal, se lo mostré a la doctora que me está atendiendo actualmente y me dijo que ya podía ir utilizando pesitas de estas livianitas. Claro, con el tratamiento yo necesito todavía endurecer un poquito, pero no estoy mal de los músculos, la parte muscular está muy buena. De hecho, he bajado grasa y ha subido mi masa muscular y eso es muy bueno. Tengo bastante fuerza, pero todavía voy de a paso, progresivamente. No he abusado con esos temas de... Y ustedes saben que estoy aquí también buscando la ubicación de la posada donde vamos a llegar, para hacer como una especie de, no sé cómo se le llamará eso, como organigrama, cronograma, ¿vale? Como una ruta para ver qué nos conviene en distancias y todo lo demás, porque es que uno dice 4 o 5 días es mucho y cuando uno hace un programa de un lugar turístico como Curitiba, se va el tiempo así. Fuimos a Guarujá hace mes y medio, ¿no, amor? Y los días se fueron tan rápidos que después cuando vimos las grabaciones dijimos, wow, teníamos días sin hacer programas como esto, hicimos uno de sopa. Voy a comer. ¿Quieres? Entonces voy a decir bien. A Ale le gusta que lo escuchen ustedes así para que digan que él hizo el almuerzo. No, el que cocina la mayor parte de las veces, el que cocina la mayor parte de las veces soy yo, porque la comida queda. No, y la humildad y la modestia. Buena. Ella cocina rico, pero yo cocino más rico. Que ya estamos claros. A mí me conviene que él piense así. Bueno, como él cocina más rico, más bueno que yo, ya lo sabemos. La verdad, les voy a decir la verdad.
Recuperar las uñas y las manos, la circulación en las manos fue un proceso largo. El dolor que me daba en la punta de los dedos era enorme, era como especie de calambres con un hormigueo como si estaban dormidos los dedos. En un momento se me empezaron a caer las cosas de las manos, pero ya después normal, ya eso pasó. Hice mucho reconocimiento, busqué la causa emocional de eso y pasó. Pero cuando se cayeron las uñas, amores, ¡ay! Eso no era para nada agradable. Entonces, lavar los platos era tedioso y no podía picar, no podía hacer este movimiento, ustedes saben, de picar aliños y eso. Entonces Ale empezó a cocinar mucho durante los 5 meses de la quimio y no me dejaba hacer casi nada en la cocina, ni en casi ningún oficio. Ahorita lo estoy disfrutando mucho. Entonces él ahora dice que él cocina delicioso, ¿no? Y es verdad, Alejandro cocina muy rico. Cocina muy bueno. Después en un programa les voy a echar el cuento de cómo hacía Alejandro las caraotas cuando estaba soltero. Entonces él se va a esconder y no va a querer salir diciendo que sí es verdad lo que yo estoy contando. Vamos a ver, les tengo que echar ese cuento de las caraotas que hacía Ale cuando estaba soltero, que eso es para reír. Voy a almorzar, termino de preparar esto y cuando esté haciendo la maleta vuelvo otro ratico por aquí. Díganme en los comentarios si les gustan estos programas así. Podríamos hacer programas inclusive de emociones específicas en el día a día, porque eso enseña más. Es una idea que se me vino ahorita, porque estoy disfrutando grabar así, estoy haciendo las cosas en casita al mismo tiempo que estoy hablando con ustedes de a raticos mientras estoy en esto, y entonces me ha parecido bien práctico y así nos mantenemos más en contacto y les comparto informaciones relacionadas con las emociones en el día a día o con temas específicos que ustedes me pidan. Pero díganme en los comentarios si les gusta este estilo de programa así, para seguir compartiendo videos así. Estamos para complacerles. Vamos a tratar de que este no salga muy largo, que salga cortito para que todos lo puedan disfrutar, ¿vale? En poquito tiempo. Yo continúo aquí con mi día. Yo coloco las cosas allí en la cama y las voy metiendo en la maleta. No es mucha maleta tampoco lo que tengo que hacer hoy, pero sí me gusta ir en un proceso que yo disfrute. Y amores, estaba echándoles el cuentito de que con todas las terapias que yo hice durante la quimioterapia, me fue muy bien porque comparando los resultados que tuve con los de otros compañeros allí en la quimio, los síntomas que me dieron fueron muy pocos, muy pocos en comparación de lo que les dio a algunos de ellos. Por ejemplo, a nivel digestivo, algunos que estén en este proceso, si tienen la oportunidad de hacer terapia de acupuntura, yo les digo que en mi caso fue excelente la acupuntura, porque durante el proceso estuve tranquila, la hemoglobina sí se me bajó, eso creo que es algo que es casi que inevitable, pero a lo que me llegó fue a 11, y allí conocí personas que las devolvían porque la hemoglobina estaba tan baja que no podían continuar recibiendo quimio con la hemoglobina tan baja o con otros valores muy bajos. Pero cada vez que los médicos veían, porque antes de entrar a la sesión de quimio, revisan los exámenes para ver cómo estás. Si no estás muy bien, te devuelven a la casa. Tienes que mejorar en lo que estés muy fallo, el valor que estés muy fallo. Y bueno, creo que fue excelente el tratamiento de acupuntura en mi caso, con semillas, porque mantuve los valores siempre en la raya, muy bien. Yo creo que con este programa y aquí haciendo la maleta para el viaje de mañana,
les cumplí a aquellos que querían que les dijera cómo estoy, cómo me sigo tratando. De todas maneras, ustedes saben, quienes me conocen, me pueden hacer las preguntas por privado o dejarme su contacto para yo darles cualquier sugerencia más específica, ¿no? La idea es que con este tipo de videos no me desconecte mucho, ya sé que puedo en el día a día, mientras hago mis cositas, compartirles. Lo hice más estilo un blog, ¿no? Creo que así se llaman en YouTube, cuando las personas van haciendo sus cosas diarias. Entonces, estoy pensando en realidad hacer un blog, pero para hablar no solamente de los síntomas o los tratamientos del cáncer de mama y mi experiencia del cáncer de mama, sino también hablar un poco de las emociones en el día a día, cómo llevar a la práctica varias técnicas que son súper útiles. Y creo que es la mejor manera de aprender de emociones, de salud emocional y mental. Ustedes saben que todo se integra, por eso decimos somos seres integrales, porque tanto la salud espiritual como la emocional y la física forman en nosotros un solo ser, y el día a día es lo que demuestra en realidad qué requerimos y cuando llevamos a la práctica cierta técnica. Entonces estaba hablando con Alejandro ahorita en la merienda. Aquí la merienda la llamamos lunch. El lunch. Que es una buena idea hacerlo así, porque hoy pude compartir con ustedes, ya hice todo lo que tenía que hacer con respecto a mi cuidado personal, ya atendí la oficina, ya atendimos el almuerzo, hice todo lo de la casa y todavía es bastante temprano. En un ratito, bueno, preparé la reunión de esta noche, en un rato a las 7, aquí las reuniones en la noche son a las 7:45, entonces creo que me rindió bastante y me conecté con ustedes nuevamente. Cualquier pregunta que tengan, eso sí, los que me dejen aquí en los comentarios preguntas, ya cuando sean preguntas más personales, no me gusta mucho responder. Ya les dije algunas cosas relacionadas con nutrición, con tratamientos, esas cosas tan personales, prefiero decírselas a nivel personal. Si me dejan el contacto, yo con gusto me comunico con ustedes. Muchos de ustedes ya los conozco y tengo su contacto, entonces si me hacen alguna pregunta específica, yo iré allí. Si el correo es muy diferente a su nombre, díganme quién es, por favor. A veces el correo es Alexis y el nombre es Margarita, entonces me dicen por favor quién es que me habla para yo saber y poder comunicarme con la persona que hace la pregunta. Pero cuando son preguntas generales, sí voy a compartirlas con ustedes. Algo más íntimo, más privado, ya de más confianza, sí lo haré a nivel privado, ¿vale? Y espero que les haya gustado mucho. Díganme en los comentarios si les gustó este programa a manera de blog, y seguiré haciéndolo. A mí me gustó, entonces voy a seguir haciéndolo para compartir con ustedes lo que ya les dije, tips de salud emocional, pero en el día a día. Quizás muchas veces lo haré desde la oficina, porque cumplo horario de oficina, y entonces lo haré desde aquí, desde la oficina. Y estos días que vamos a estar fuera, lo haré desde Curitiba, ¿vale? De hecho, una clase que tenemos pendiente para el fin de semana y una para el inicio, lo haremos desde allá, ¿ok? Entonces seguimos viéndonos, seguimos en contacto. Si les gustó este contenido, un me gusta, se los agradezco. Si no te has suscrito al canal y si no me conoces, yo soy Mercy Irazábal, creadora del contenido del canal de YouTube de Vimes Live, donde nos ayudamos unos con otros. Somos una cantidad ya de personas que nos ayudamos unos con otros en estos temas de salud emocional, ¿vale? Y denle a la campanita para que cuando yo vuelva a colocar el próximo blog de emociones, ustedes puedan disfrutarlo. Y compartan esta información. Si tienen algún amigo, una amiga que esté tratando alguna enfermedad, no tiene que ser
cáncer y nosotros podamos de alguna manera impartirle algún conocimiento que le ayude, con muchísimo gusto pueden compartir y nosotros estamos aquí a la disposición con todo el amor, el cariño y el respeto que ustedes se merecen. Chao, chao, nos vemos pronto.